El Señor ha elegido a Sión, ha querido que sea su hogar. Él ha dicho: viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Los bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus fieles cantarán de alegría. Estás en Sión, En el lugar de su morada. Así que hoy vamos con una nueva serie. Se llama Dios quiere sanarte. Amén. ¿Está listo para esta serie? Me gustan las series. Así que esta serie se llama Dios quiere sanarte. Esta serie va a tener 3 episodios. Y cada episodio pues va a tener su desarrollo. Yo voy a hablar acerca de Dios sanador. Dentro de eso voy a decir cuál es el proceso de Dios para sanar. Y el último mensaje que voy a hablar es acerca de la medicina de Dios. Así que hoy voy a hablar acerca de Dios quiere sanarte. Es algo que está en el corazón de Dios, es algo que usted tiene que conocer. Dios sí quiere sanar a las personas. Pero la sanidad no solamente es un concepto físico. En la Biblia la sanidad es un concepto mucho más amplio que el concepto físico de un cuerpo que está debilitado, que está cansado o que está enfermo. La sanidad en la palabra es más profunda y eso es lo que vamos a estudiar. Y Dios sí quiere sanar a las personas. Si hay algo que vemos en las comunidades como estas y fuera de estas, es que existe mucha enfermedad. Y este tiempo hay demasiada enfermedad en la tierra. Y cuando usted comienza a tomar la palabra bíblica y comienza a mirarla, está totalmente conectado al pecado. No todas las personas enfermas, por supuesto, es consecuencia de un pecado, pero el pecado está metido en todo y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Así que quiero empezar mirando una visión del futuro, porque al ver el futuro usted puede ver el comienzo. Es decir, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar que ahí está el final de todas las cosas. Al ver ese libro, por eso ese libro me cautivó tanto, es ir hacia allá, es mirar qué fue lo que Dios siempre quiso para el ser humano. Y el final del tiempo termina así diciendo esto. Esto ya es cuando hay cielos nuevos y tierra nueva, cuando vienen 21 juicios que van a venir sobre la tierra, cuando pasa todo este tipo de cosas, y cuando el diablo es apresado, el diablo es lanzado al lago de fuego, la muerte y todos los que intimidan la tierra, acá empieza un nuevo comienzo, que eso es para muchas horas de enseñanza, pero ahí nos quedamos y solamente dice así: oí una fuerte voz. Está hablando Juan, que está en el cielo. ¿De dónde salía esta voz? ¿Quién está en el trono? Es la voz de Dios, que decía: miren, el hogar de Dios ahora está ¿dónde? Ahora está en su pueblo. Ese es el sueño de Dios, vivir en medio de nosotros. Siempre ha sido el deseo de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, venía a la tierra y caminaba entre Adán y Eva. Dice, ahora está entre su pueblo. ¿Y qué dice? Él vivirá con ellos. ¿Y ellos qué serán? Dios mismo. ¿No le parece maravilloso? Dios mismo. Si usted ha sentido algo de la presencia de Dios acá en la tierra, ha sentido cierta alegría, libertad, usted no sabe que tener a Dios en medio de nosotros. Literalmente, esto no será algo de interpretación, sino Dios estará en el final en medio de su pueblo. ¿Y qué va a pasar cuando Dios está en medio de un pueblo? Esta es la respuesta. Él secará toda lágrima de los ojos. ¿Y qué dice? Y no habrá ¿qué? Más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas que van a pasar desaparecerán. En la mitad de todo, ¿qué está? Dice, ya no habrá más muerte. La muerte, después del diablo, es el espíritu más intimidante que enfrenta el ser humano. La muerte no solamente es un concepto de apagarse en esta vida. Apocalipsis lo trata como un demonio. Así lo trata la palabra. Es un espíritu intimidante. Porque donde hay muerte, ¿qué es lo que hay? Tristeza, llanto y dolor. ¿Por qué se muere la gente? Eso es un tema largo, pero decir, la gente nos morimos por los que los años acabaron, pero la gran mayoría de la gente muere, si usted no se da cuenta, es por enfermedad. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia es que cuando Dios está en medio de nosotros,
La enfermedad va a desaparecer por completo. Entonces, si Dios va a desaparecer la muerte y la enfermedad, es porque Dios nunca ha amado la enfermedad. No sé todavía por qué hay gente que piensa que Dios le manda enfermedad para probarlos. En Isaías capítulo 33, que también es un pasaje, versículo 24, que es un pasaje del futuro, todo Isaías 33, el final de los tiempos, es una profecía. Isaías vio el final y le está diciendo esto a Jerusalén, pero se lo está diciendo a las naciones. Le está diciendo esto: el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel ya no se dirá ¿qué? Estamos ¿qué? Enfermos e indefensos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que amenaza al ser humano? Si usted ve estos versículos, la enfermedad y la inseguridad. Por eso la gente paga miles y miles de pesos por seguridad, porque el ser humano, cuando pasen los días, va a haber una sensación cada día más de sentirse inseguro, más inseguro, porque hay un ambiente de ¿qué? Que genera intimidación. Detrás de la enfermedad y detrás de esta intimidación, ¿quién está? La muerte. Por eso, cuando Dios venga a habitar en medio de nosotros y se acabe todo, lo primero que van a sacar de la escena es al diablo y a la muerte. Dice la Biblia: y será lanzado la muerte, porque dice, ya no habrá en Israel ninguna persona enferma. ¿Y qué más? Y ninguna persona se sentirá indefensa por una razón: porque Dios ya perdonó el pecado. Quiere decir que el pecado es la conexión que trajo la enfermedad a la tierra. Por eso los primeros hombres, uno le parece que fuera de mentiras cuando dice que Matusalén vivió casi 1000 años. Uno le parece que fuera como un cuento fantasioso. ¿Por qué esta gente duraba tanto? Porque no se enfermaba. Pero cuando entró el pecado, la tierra comenzó a irse poco a poco a perder los años. Algún día lo expliqué, porque cuando comenzó a llover, el ser humano se le acortaron los días, porque la lluvia trae una serie de consecuencias, entre eso la enfermedad. Pero antes no llovía, antes del diluvio nunca llovió. Entonces el ser humano vivía muchos años. Entonces, ¿cuántos años pudo haber vivido Adán y Eva? Porque ellos no se enfermaban. Esa es la idea original de Dios. Cuando usted lee el principio y lee el final, ¿qué está diciendo? Esto fue lo que Dios siempre pensó. Dios nunca quiso que la enfermedad acabara con el ser humano, pero desafortunadamente por el pecado la enfermedad entró a la tierra. Y ya lo he explicado en varios periodos por qué entró la depresión, por qué entró el cáncer, por qué entró las enfermedades como el SIDA y otras enfermedades. Todas estas enfermedades fueron post de decisiones pecaminosas que se tomaron en la tierra. Una vez se tomaron decisiones pecaminosas en la tierra, cuando yo entendí una cosa que yo no lo había podido ver: ¿por qué en el pasado la gente no sufría tanto de depresión? Yo dije, Señor, es que hay algo que a mí me parece que no me cuadra, porque en el pasado la señora, mi abuela, tuvo 13 hijos. Yo nunca la vi triste por haber tenido 13 hijos. Hoy en día mucha gente ve que otro tiene hijos, digo, no, yo ya estoy triste viendo a otro con tener hijos, porque no quieren tener hijos. Mi abuela enterró 2 hijos, viva, y después tuvo que enterrar otros más. Entonces yo me doy cuenta, ¿por qué hoy la gente vive con tanta depresión? Hasta que yo dije, yo tengo que ir a encontrar ese hilo conductor históricamente, pero en la presencia de Dios. Y el hilo conductor entró cuando ¿qué? Cuando la tierra masivamente comenzó a legalizar el imperio de la muerte a través del aborto y un montón de decisiones, se disparó la depresión. Porque bíblicamente, que una persona aborte, si no se arrepiente, su destino es quedar sola y deprimida. Porque entró el imperio de la muerte, porque la Biblia dice, si tú matas, vas a responder, tu consecuencia va a ser también ¿qué? La muerte. Eso está en Génesis 9, que es después de la segunda, digamos, después, el Génesis 9 es como el reinicio de una nueva creación, por decirlo así, porque empieza con Noé después de haber acabado toda la tierra. Dios le dijo, todas las cosas te va a decir Noé, pero una cosa te va a decir, el que le quite la vida a otro, esa persona tenía que pagar con su propia vida. Entonces, cuando entró el imperio de la muerte en la tierra, se desató sobre la tierra un ambiente de ¿qué? De depresión que antes no existía. Hoy nada hace feliz a la gente. No hay nada. O sea, es decir, es más y más, hay que hacer más cosas para que la gente sea feliz. Cuando, si usted mira hacia atrás, la gente era feliz con cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasó? Muchas cosas cambiaron, pero entre eso es que se desató en la tierra un ambiente demoníaco, y es la muerte imperando y colocando su efecto en las personas. Así que esa es la visión del futuro.
Vamos entonces a orar por la palabra, porque Dios esta mañana nos puede hablar. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que tu palabra este día nos pueda hablar. La palabra nos abra el entendimiento, Señor. El Espíritu Santo abra los oídos, los ojos y destape el corazón para que la revelación del Espíritu Santo pueda venir. Señor, la palabra despierte la espiritualidad de tu pueblo, Señor. Despierte la fe en tu pueblo y que hoy Jesús se ha manifestado en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios es sanador. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 15. Y vamos a mirar una serie de palabras. Hoy voy a decirle muchos versículos bíblicos hoy porque voy a enseñar rápido y quiero que usted pueda poner atención a esto. Dice: Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le dio, ¿qué dice la palabra? Estatutos y ordenanzas, y allí, ¿qué dice la Biblia? Los probó. Y le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna, ¿cuántas? Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Las enfermedades que le vino a los egipcios, ¿cuántos son? Fueron 10 enfermedades diferentes. Se manifestaron de forma diferente. Y Dios le prometió a Israel que si se mantenían en el pacto y obedecían la palabra, Él les iba a dar una promesa. ¿Cuál es la promesa? Nunca las enfermedades que tocaron a los egipcios los tocarán a ustedes. Porque yo les prometo algo que ustedes no conocen de mí, dice Dios. Yo soy ¿quién? Jehová, tu sanador. Yo te voy a sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Yo te voy a proteger cuando vengan plagas, cuando vengan pestes. Yo estaré con ustedes y seré ¿qué? Su sanador. Si usted lee en el contexto en sus casas, ¿qué es lo que sucede? Han salido, apenas llevan 1 o 2 semanas de salir de Egipto. Estuvieron 430 años de esclavos. Estando esclavizados, sufrieron, fueron martirizados. La Biblia dice que llegó un momento donde su alma gemía de dolor. Y ahí comenzaron a clamar al Señor. Dios los saca de ese lugar de esclavitud y permite algo para probar su corazón y para que ellos vean cómo estaban sus vidas. Y es que en medio de días de desierto van a tomar agua y llegan a un lugar que no se llamaba Mara, pero que ahora conocemos que se llama Mara. Y fueron a beber esas aguas. ¿Y esas aguas cómo estaban? Amargas. Y no las pudieron beber. ¿Y qué hicieron ellos? Sacaron todo ese malestar dentro de sí. ¿Para qué nos sacó Dios? Para morir en un desierto, nos va a dejar morir de sed en este lugar. Y dice la Biblia que Moisés estaba tan desesperado que hace una oración a Dios. Dios le dice: tranquilo, tira un madero, póngalo en las aguas, que es la cruz de Cristo, y esas aguas amargas, ¿qué van a pasar con ellas? Van a volverse potables, y se volvieron potables. ¿Qué es lo que nos muestra acá? Que Dios quería sanar toda esa amargura que habían en su alma, que venían de tantos años de esclavitud. Tantos años de estar esclavos al pecado, lo que trae en las personas es unas consecuencias. Lo que pasa es que uno no lo puede dimensionar. Tantos años de trasnocha, tantos años de alcohol, tantos años de situaciones que a Dios no le agradan, no es un castigo, sino son unas consecuencias que vienen al ser humano. Que hoy, porque no es mi tema, ni yo soy un médico, pero que las he estudiado, cómo funciona el cerebro, qué es lo que sucede, por qué los órganos se deterioran, y usted se da cuenta que tiene que ver por tantos años de vivir en un sistema esclavos, por vivir en un sistema de excesos de trabajos, por tener irresponsabilidades, por quebrar ciertas leyes naturales. No son un castigo, son las consecuencias. Dios le dice: si tú guardas mi pacto, guardas mi palabra, alineas tu vida a mi palabra, yo te prometo que la enfermedad a ti no te dañará, porque yo soy ¿qué? Tu sanador. En Malaquías capítulo 4 versículo 2, que está hablando acerca del Mesías, que está hablando acerca de Jesucristo. Miren lo que dice acerca de Jesucristo. Sin embargo, para ustedes que temen, ¿quién? ¿Para quién es esta promesa? Para todas las personas que tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Dice: se levantará el sol de justicia, ¿con qué? Con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como un becerro suelto en medio de los pastos. Dice la Biblia que el Mesías, cuando venía en sus alas, ¿qué iba a traer? Sanidad. Esta palabra sanidad acá significa bienestar.
iba a traer recuperación, iba a traer medicina para el ser humano. Dice, para los que temen mi nombre, yo les prometo que el Mesías traerá en sus alas sanidad. Ahora, si quieren ver la intención del corazón de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en acción, ¿qué es lo que quiere para el ser humano? En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice lo siguiente. Acá aparece toda la Trinidad junta. Dice, y saben que Dios, Padre, ¿qué dice la Biblia? Ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con quién lo ungió? Con el Espíritu Santo. Aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo lo ungió? Con poder. Después que fue ungido con poder, ¿qué pasó? Después de que Dios le dio el poder y la autoridad, ¿qué sucede? Jesús anduvo haciendo ¿qué? El bien y sanando ¿a quiénes? A todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Quiere decir que la intención del corazón de Jesús, cuando Jesús aterriza en la tierra, pasan 30 años hasta que su vida privada comienza a ser pública, y lo primero que hace después de bautizarse, ir a un desierto, ser tentado, dice la Biblia, y llegó con el poder del Espíritu Santo, y lo que hace es comenzó a recorrer aldea por aldea de todo Israel. ¿Y qué estaba haciendo? Haciéndole el bien a la gente. ¿Qué era hacerle el bien a las personas? Sanarlas de sus enfermedades, liberarlas de sus aflicciones, quebrantar el poder del diablo en la vida de las personas. Porque el poder del diablo no se va simplemente con hacer un rezo, ni con hacer un tipo de riegos, ni con ir a un brujo. La única manera es que el poder de Dios venga a quebrantar ese poder. Y ese poder está en Jesucristo. Porque la intención de Dios siempre ha sido sanar al ser humano. Ahora, si no fuera así, mire lo que dice 1 Corintios 12, versículo 9, que el Espíritu Santo nos da, y yo creo, yo se lo pido a Dios, el don de sanidades, para sanar a las personas. Hay un don regalado por el Espíritu Santo para traer sanidades. No dice sanidad, sanidades, porque son diversos tipos de sanidades y Dios nos da a cada uno los dones para eso. Yo siento que Dios me ha dado una inclinación para orar por ciertas enfermedades. Oro por todas, pero donde yo he visto más sanidades en ciertas cosas, porque los dones son de sanidades. Dios nos da a cada uno el don que Él quiere para ministrárselo a las personas. Pero si Dios no quisiera sanar a la gente, entonces ¿para qué nos da un don? Es la intención original de Dios. Dios es que Jehová es tu sanador. Eso es lo que tenemos que todos los días confesar, declarar y mirarlo a nuestro corazón. Decir, Dios es mi ¿qué? Sanador. Dios es mi sanador. Dios quiere que yo esté sano, saludable y fuerte. No solamente en mi cuerpo, sino en todas las áreas que hoy le quiero decir. Lo tercero que quiero decirle esta mañana, antes de entrar a lo medular de la enseñanza, es: hay unas promesas en la Biblia de sanidad, son muchas, solo elegí unas pocas para usted, para que usted pueda salir animado de este lugar a creerle a Dios, de que Dios lo quiere sanar. En el Salmo capítulo 103, versículo 2 y 3, David está hablando consigo mismo y está teniendo un diálogo interno, como cuando usted habla solo. Él está teniendo ese diálogo y le está diciendo a su alma: alma, bendice a Jehová. Y no te olvides de ninguno de qué. No te olvides de ninguna de las cosas buenas que hace por mí. ¿Cuáles son las cosas buenas que hace Dios por mí? Él perdona ¿qué? Todas mis pecados y sana todas mis dolencias. Eso es lo que usted tiene que declarar. Mire que siempre usted va a encontrar en la Biblia que hay una asociación entre el pecado y la enfermedad, pecado y enfermedad, y entre el perdón y la sanidad, perdón y sanidad. Por eso hay momentos de Jesucristo, a gente no le dijo sé sano, sino tus pecados son perdonados. Y la gente decía, pero ¿cómo usted le va a perdonar los pecados? Que ellos no sabían que era Dios perdonando pecados. Porque hay gente que necesita ser perdonada, y una vez perdonada son sanados. Pero las promesas de Dios dice que Él, un beneficio para usted, uno de los atributos de Dios que Dios quiere compartir con el ser humano, ¿qué es? Que usted se sienta perdonado, como cantamos ahora, con un solo toque. Él me quitó toda la carga, con un solo toque me liberó. Pero no solamente eso, Dios quiere sanarme. Dios quiere sanarme. Lo segundo que dice la Biblia en el Salmo 107, versículo 19 y versículo 20, este es uno de los salmos que me gusta mucho. Para que usted lo lea, es la historia de Israel resumida en un salmo. Y cuando los israelitas se pusieron, Dios les había dado agua, Dios les había dado comida, les había dado todo, y un día le dijeron a Dios: estamos hastiados de todo lo que nos da. Éramos más felices en Egipto. En Egipto comíamos delicioso. ¿Qué comían los egipcios? Cebollas, ajos y puerros. Una dieta que no me gusta. Un día estaba en un Chinatown, que es un lugar comercial. Habían como 100 chinos. Usted no sabe cómo huelen a ajo. Ustedes que han estado, no sé.
respirando el olor a ajo. Es muy saludable, pero una dieta de puro ajo no es la que quiero para mi vida. Eso es lo que comían ellos. Esta era la dieta de ellos. Y dice, estamos anhelando esa comida que teníamos. Y en medio de su fastidio y su esto comenzaron a quejarse. Y Dios le dijo, ustedes quieren carne, así que les voy a permitir que las culebras vengan, las serpientes. Y se llenaron de serpientes, pero no podían convivir con ellas, los mataron a un montón de personas. Así que en medio de su susto, su miedo, dijeron, Señor, por favor, perdónanos. Estamos listos para seguir comiendo maná. Y Dios ahí les perdona. Pero mire, esta fue la oración que no aparece en el libro de Números, pero que aparece en los Salmos. Dice, ellos dijeron, Señor, socórrenos. Clamaron en medio de su dificultad. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él los salvó. ¿De qué los salvó? De su aflicción. Versículo 20. Envió su palabra. ¿Y qué dice la palabra? Los sanó y los arrebató. Esta palabra me gusta, quiero que se la lleve en su mente. Los arrebató ¿de qué? De las puertas de la muerte, porque yo lo que creo, y no, de ahí lo he dicho muchas veces en esta iglesia y lo sigo creyendo, hasta ahora no he sido corregido por Dios en el secreto, que yo creo que hay gente que se fue antes de tiempo. Yo personalmente yo creo que hay gente que se fue antes de tiempo, porque yo veo cosas en la Biblia que me hacen pensar eso, y veo como un momento Dios le dijo a un hombre, te vas a morir, y ¿qué hizo él cuando Dios le dijo que se va a morir? Fue rápido y en lugar de ponerse a quejar y ponerse a llorar, fue y se arrodilló ante Dios y le dijo, Dios mío, por favor, no me lleves todavía. Y Dios le dio 15 años más de vida, porque el clamor puede cambiar el juicio de algo. Dice la Biblia que Dios, ¿qué hizo? Los sacó de la puerta de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la muerte venía encima de todos ellos, pero todo lo cambió. ¿Qué? Claman, y cuando claman a Dios, Dios manda su palabra, y cuando manda su palabra dice la Biblia que los protegió, los sanó, los libró y los rescató de la ruina. Eso puede hacer Dios con nosotros también igual. Usted puede decir, el médico le puede decir, mire hermano, realmente su cosa está muy grave y aquí no hay manera. Usted por más que se cuide, cuente los días. Yo he visto gente así que ya lleva 5 años y no se ha muerto y le dieron 6 meses de vida. Porque usted lo que en lugar de ponerse a llorar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Véngase y diga a Dios, Dios, por favor. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Se abrazó del altar y dijo, Dios, no me dejes morir todavía. Y Dios le dio 15 años de vida. Lo triste de esta historia, para completársela todo, es que Dios se lo quería llevar, no era porque estaba aburrido con él, sino porque él iba a cometer un error muy, muy grave. Dios no se lo quería, Dios se lo quería llevar. Esos 15 años fueron su tragedia y la tragedia de Israel. Dios quería prevenir a Israel de este hombre que iba a cometer unas locuras. Por eso hay momentos que hay muertes que uno no entiende, pero es necesario que se den. Solo le digo eso, esos ya son misterios. Pero el caso es que la Biblia dice que Dios quiere ¿qué? Sanarnos. Lo que usted necesita esta mañana es que Dios envíe su palabra y su cuerpo se sana, su mente se sana, su espíritu se sana, su ser se sana. Miren lo que dice Éxodo capítulo 23. Dios le dice esto a Israel: sirve solamente a ¿qué? No tenga dioses delante de mí. La palabra sirve acá es adórame a mí solamente. No pongas delante de ti los ídolos. Usted sabe que cuando apareció la idolatría, apareció la enfermedad. Siempre el pecado, la idolatría está ligada a todas las enfermedades. Toda la Biblia yo la he leído y sigo estudiándola un poco más profundo, y cada vez que veo hay una relación entre la idolatría y los pecados sexuales. Y cuando ha habido todo esto, que ha habido enfermedad y ha habido consecuencias muy nefastas. Y Dios le dice: yo quiero que me sirva solamente a mí. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento. ¿Y qué más? Y la vamos a necesitar en el final, agua potable. Vamos a tener que orar mucho por agua. Estamos orando por 30 días de lluvia que no paren en Neiva ni en Colombia. Esa es nuestra oración. Estamos orando 30 días sin parar en todo Colombia, y hasta ahora la respuesta se está dando, porque llevamos ya una racha de 7 días desde que arrancamos a orar varias personas para que en Colombia llueve 30 días sin parar en diferentes partes de Colombia. Dice: te protegeré ¿de qué? De las enfermedades. Ve lo que dice: no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo, no habrá mujeres estériles. ¿Y qué va a pasar? Te daré larga vida y una vida plena. Quiere decir que morirse antes de tiempo, morirse con una muerte prematura, creo yo,
me da el parecer que nunca fue el pensamiento de Dios que la gente se muriera joven. Para mí, yo creo que cuando una persona se muere en un accidente joven, yo digo, no quiero decir nada, pero a mí me da la impresión que eso no siempre estuvo en los planes de Dios. Eso no siempre estuvo en los planes de Dios, pero la promesa de Dios, ¿qué es? Dios quiere sanarte. Dios es sanador. No sé si lo puede ver. Dios quiere sanarle. Dios quiere sanarle. Dios quiere ministrarle. Dios quiere que usted pueda recibir el bien de Jehová. Y el bien de Jehová, ¿qué es? Que Dios quiere sanar nuestras vidas. Así que esta mañana quiero enseñarles, para dejar listo para la serie que empiezo, 7 áreas que Dios quiere sanar en su vida. Dios quiere sanar 7 áreas mínimo en la vida de una persona. Dios quiere interferir directamente, estar directamente en la vida de una persona en estas 7 esferas que le quiero decir este día. La primera parte y la primera área en la cual yo pienso que Dios comienza a sanar las personas es el área espiritual de una persona. ¿Alguien puede decir y pensar que nacer de nuevo, recibir a Cristo es una sanidad? No, las personas que reciben a Cristo estaban muertas. Yo, 30 años atrás que cumplí de no haber recibido a Cristo, estaba muerto, no estaba enfermo, estaba muerto, y lo que Dios me dio a mí fue una resurrección como a todas las personas, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, estaban muertos en sus pecados y sus delitos. No estábamos enfermos, estábamos muertos. Pero cuando hablamos de sanidad espiritual es porque la espiritualidad de una persona se puede enfermar, si usted no lo sabía. Usted puede llevar tiempo en una iglesia, pero su espiritualidad está enferma. Hay muchos versículos, pero solamente voy a usar uno muy rápidamente. El primero que quiero mirar es Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice esto: si alguno está enfermo, póngale cuidado a la secuencia de la escritura, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué tienen que hacer los ancianos de la iglesia? Vengan y oren por él. No se vayan a tomar café, no es ir a tomar galletas con el enfermo, no es ir a formular que tomes esta hierba. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Orar por los enfermos. Si hay algo que yo he visto es que la iglesia fue perdiendo el poder y el discernimiento. La gente va a recetar como si fuera hierbateros, a darle medicina a la gente. Eso que lo hagan los médicos que se prepararon para eso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a orar por las personas. Dice la Biblia, si hay una persona enferma, llame a un anciano. Y un anciano tiene que tener la capacidad. ¿Qué es un anciano? Yo soy un anciano. Es una persona que tiene una capacidad espiritual para irlo a hacer. Y usted lo puede hacer en Cristo Jesús, orar por un necesitado. Si alguien le dice, ay, mire vecina, yo he ido a todos los médicos y sigo enferma. Y usted, ay, vecina, qué vaina. La gente se está muriendo de eso, vecina, tranquila. Yo conocí una vecina, porque la gente para cuentos sí tiene todos. Empezó con un lunarcito en el dedo y ahí le fueron llevando, después le fue el tobillo, después la pierna y ahí está. Porque la gente es así, entonces nosotros tenemos que tener otra mentalidad. ¿Nosotros vamos a qué? A orar. Nosotros somos factor de esperanza, de fe para la gente, porque estamos llenos de Dios. ¿Usted sabe qué significa la palabra entusiasmo? Eso no lo inventó Jorge Barón. Entusiasmo es que Dios está dentro de mí y yo tengo que ser una persona llena de entusiasmo todos los días porque Dios está en mí. Entonces dice, usted tiene que llamar a los ancianos de la iglesia y tiene que orar por ellos y únjalo con el aceite que en el nombre del Señor Jesús, únjanlos. No, ustedes no sanan ni el aceite sana. ¿Quién es el que sana? Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 15? Una oración ofrecida ¿cómo? Con fe. Por eso acabo de terminar una serie de fe. Una oración con fe es la que sanará al enfermo. Y acá es donde quiero que usted mire. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, ¿qué le va a pasar a esa persona? Quiere decir que una persona como usted y como yo pecamos. No sé si estamos de acuerdo que todos pecamos. Yo no sé si esta semana pecó, yo ya pequé esta semana. Pero lo que hago es rápidamente ir a Jesús y decirle que me perdone. Pero la palabra dice que hay personas que se dejan enfermar por el pecado porque no están solucionando y no están lidiando con el pecado. Y cuando ese pecado muerde su vida y usted se deja que ese pecado siga poniendo su veneno en usted, tarde o temprano eso va a tener consecuencias en su cuerpo, en su alma, en su mente y en todas las cosas. Por eso hay gente que está enferma y este pasaje dice que esa enfermedad existe una gran posibilidad que puede ser ¿por qué? Porque está enferma por el pecado. El pecado puede ser de resentimiento, el pecado de la codicia, el pecado de la maldad, el pecado por no hacer lo correcto. Lo ha mordido y usted lo llega a morder, usted deja que ese veneno siga pasando dentro de usted, tarde o temprano va a traer su efecto.
Usted puede ser una persona muy querida, muy amable, usted es una persona que nunca en la vida visitó una cantina ni nada de esas cosas, pero aún así está mordida por el engaño del pecado. Y ese veneno, que es un veneno mortal, va haciendo su efecto en los corazones y en la vida. Miren lo que dice Tito 1:13, dice que seamos sanos en la fe, porque una de las cosas que le enferman a los cristianos, ¿qué es? La fe. La fe se va enfermando en los cristianos. Cuando se da cuenta, la gente ya no tiene ni fe, ya no sabe ni en qué creer. A veces creen en Dios, a veces no creen en Dios, a veces como que sí, a veces como que no. Dice, algo está enfermo. Y Pablo dice, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Porque la fe se puede enfermar en los creyentes. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al versículo 20 dice que todos nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos ¿de quién? De nuestros padres. Dice, sabiendo que fuiste que rescatado. Los que están en nuestra escuela de transformados saben que significa esta palabra rescatado. Es que fui comprado por precio para ser libre. Dios vino al mercado de esclavos y me rescató, me sacó de ahí. ¿Para qué? Para que yo no tenga que vivir como vivieron ¿qué? Mis antepasados. Uno tiene que honrar a la familia, por supuesto. Tiene que honrar sus apellidos. Venimos de unos apellidos. Pero usted tiene que saber que Dios a nosotros nos sacó de esa vana manera de vivir. Fuimos comprados. Quiere decir que en esa herencia, por eso cuando la gente, yo veo un caso, estos días le decía a alguien, le decía, esto no es un caso normal para mí cuando yo veo que en la línea, que la abuelita tiene esta enfermedad, que la hija tiene esta enfermedad, que la enfermedad. Y digo, esto no debe ser normal, que aquí se separan, que aquí pierden plata, que aquí esto, también lo haga, el hijo lo hace. Todos lo hacen, entonces uno dice, están la herencia vana repitiéndose generación tras generación. Y dice que nosotros fuimos ¿qué? Rescatados de ahí. Entonces hay gente que está viviendo por debajo de lo que Dios tiene para ellos. Porque nosotros fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, dice el versículo 19. Jesús pagó el precio para que yo tenga los apellidos de mi papá y mi mamá, pero no tenga que recibir las consecuencias de todos los pecados de ellos, ni de los abuelos, ni de los antepasados. Usted puede haber nacido pobre, pero no quiere decir que tiene que terminar pobre, porque usted fue rescatado de esa herencia maldita. Usted puede que toda su familia sufra de azúcar y se ha muerto de azúcar, pero usted no tiene por qué morirse de azúcar en la sangre. Usted fue rescatado de ahí. ¿Qué necesita? Comenzar a caminar así. Yo no pertenezco a ese linaje. Tengo los apellidos, amo a mi familia, pero la herencia maldita no tiene que pasar en mí. Yo soy hijo de Dios ahora. Jesús pagó un precio, la sangre está en mí. Ahora tengo otro ADN en mi sangre. Entonces usted tiene que sanar primero. ¿Qué es lo que viene Dios a sanar? Su vida espiritual. Lo segundo que Dios va a sanar a usted es la mente. Dice Marcos capítulo 5 versículo 15 esto. Que cuando el endemoniado quedó libre de 6,000 demonios, que fue una legión que fue libre, el endemoniado gadareno, vienen a Jesús y ven al que había sido ¿qué? Cuando toda la gente, como no se acercaba a este endemoniado, todo el mundo le tenía miedo. Cuando todo el mundo se acercó, ¿qué le pasó al endemoniado? Se acercan a ver qué sucede. ¿Qué pasó con él? El que había tenido una legión son 6,000 soldados. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido, que ¿usted acuerda que se arrancaba las vestiduras? Usted lee la historia. Se golpeaba con las piedras para matarse, pero no se podía matar, para que vea qué hacen los espíritus en las personas. Que hay personas que se quieren morir, que yo he visto, que se han intentado suicidar, pero los demonios los dejan que se suiciden, para que sigan sufriendo. Este hombre dice que se golpeaba contra las piedras para matarse, pero no se podía morir. Y ahora, ¿cómo lo ven? Vestido, y acá usa una palabra espectacular, en su juicio cabal. ¿Y qué le pasó a la gente? Es un tipo de miedo diferente al que le tenían antes. Antes le tenían un miedo por el terror que infundía, ahora le tenían un miedo de decir, ¿qué le pasó? La palabra juicio cabal es una palabra hermosísima, y quiero que la pongan en la pantalla, que sea es sofoneo. ¿Qué es sofoneo? Mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, con capacidad de pensar, salvado de la mente. Quiere decir que ¿dónde estaba el tormento de este endemoniado? Todo su tormento era de la mente. Yo creo para mí que el 80% de muchas de las enfermedades que pasan en la gente tienen que ver por problemas de su mente. Porque le creen a cosas que nunca van a suceder. Hay una estadística que dice que de las cosas que usted piensa, solo el 30% son reales y el 70% son imaginarias y nunca van a suceder. Entonces, ¿dónde está el juego mental que Satanás ataca?
la cabeza. Y este hombre lo atacó y lo llevó a un punto de demonización tan fuerte, claro, que se mezcló con otras cosas que ahora le voy a decir. Pero una vez fue libre y los demonios se fueron de la mente, ¿qué le pasó a la mente? La mente se moderó, se balanceó, se salvó la mente, se sanó la mente. Entonces Dios quiere salvar ¿qué también? Su mente. Lo más difícil de salvar a una persona, cuando he hablado con pastores he preguntado y me han preguntado, ¿qué cree usted que es el desafío de los creyentes? Le digo, ganar la guerra de la mente, porque la batalla fuerte está es en la mente. Ahí hay una batalla interna que en esta serie les voy a compartir. Lo tercero que Dios viene a sanar está en el Salmo 143, versículo 3, y es que lo tercero es Dios quiere sanar nuestro corazón. Nuestro corazón. Dios quiere sanar nuestras emociones. Dios viene a sanar, y la Biblia dice esto en el Salmo 147:3. ¿Qué dice la Biblia? Él, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Él que sana a los de corazón que quebrantado y les venda sus heridas. Cuando la Biblia habla de Jehová sanador, la palabra que usa sanador es Jehová Rafa. La palabra Rafa es la palabra hebrea que usan para los médicos. Aquí se ve la figura claramente como un médico que dice, yo sano ¿qué? Tu corazón y vendo tus heridas. Cuando Jesús apareció en la tierra en Lucas capítulo 4, 18, cuando va a empezar su ministerio, Él dice esto acerca del mismo. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres y me ha enviado ¿a qué? A sanar. ¿A quién va a sanar Dios? A los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado es a las personas que tienen el corazón fragmentado, partido. Dios quiere tomar las partes de su corazón quebrantado por tantas cosas duras de la vida que hemos tenido que vivir, que hay personas que han tenido que experimentar cosas tan difíciles, pero la promesa de Dios ¿qué es? Dios viene a juntar las piezas y a sanar ese corazón y volverlo a hacer uno, porque esa es la promesa de Dios. Dios dice, yo vengo a sanar los quebrantados de corazón, yo vengo a sanar los heridos de corazón, y no solamente los vengo a sanar, los vengo a colocar donde tienen que estar. Así que lo que le pasaba al endemoniado Gadareno es esto. Yo creo que él perdió o a su esposa o a sus hijos, o a su mamá, porque eran dos según Mateo, pero tiene que ser con la pérdida de un ser querido que nunca superó. Por eso se la pasaba en las tumbas, por eso se la pasaba en los hospitales, ahí metido. Uno dice, ¿por qué alguien se va a vivir en una tumba? Por un dolor que nunca pudo superar. Y ese dolor lo llevó a una amargura profunda en su corazón, y esa amargura fue creciendo dentro de su alma. Porque el problema con las heridas emocionales es que si usted no las para, ellas nunca dejan de crecer. Ellas van a seguir aumentando. Y fue tan profundo que lo llevó a un estado de depresión. Su mente se enloqueció. Por eso hay mucha gente que dice, comienza un problema que se llama esquizofrénico. Y es una doble mente. La palabra esquizofrenia viene de doble mente, doble pensamiento. Lo que sucede es eso. Comienza todo un proceso demoníaco y espiritual a partir y a fragmentar las emociones y la mente. Pero Jesús viene a sanar. Esas son las promesas. Usted tiene que hacer... No se lo estoy prometiendo yo por eso estoy dándole Biblia para que usted vea qué es lo que Dios quiere para usted. Dice que Dios no solamente quiere sanar su espiritualidad, no solamente quiere sanar su mente, no solamente quiere sanar su corazón, sino Dios quiere sanar su cuerpo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Pedro, que conoció a Jesús de cerca, que vivió a Jesús de cerca, que está predicando en el primer siglo, dice esto: Él mismo, ¿quién está hablando? De Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. ¿A dónde los cargó? En la cruz, para que nosotros podamos estar ¿qué? Muertos al pecado. Solo podemos cambiar y podemos renunciar a lo pecaminoso si Dios está en nosotros. De resto, la gente no tiene poder para dejar un alcohol solamente. La gente puede hacer buenos propósitos y buenos planes. Y yo conozco lugares y centros de rehabilitación en diferentes áreas de diferentes adicciones. Pero me he dado cuenta que con el pasar de los años, el 90% de la gente vuelve y recae. Se recupera por un tiempo, pero vuelve a recaer con el paso de los años. Yo soy una persona que me gusta hacer seguimientos. Y en los seguimientos me he dado cuenta de eso. La gente se restaura por unos meses, por unos años, pero vuelve a recaer otra vez. ¿Por qué? Porque la única persona que nos da el poder para definitivamente dejar el pecado es aquel que venció al pecado. Y ese que está en mí es que tiene poder para dejar un pecado. Porque acá dice, Él, para que nosotros podamos estar muertos ¿a qué? ¿Y vivir para quién? Para el que lo hizo, que es recto. Por sus heridas nosotros somos ¿qué?
Gracias a que Jesús en la cruz, lo he explicado a mucha gente que viene con nosotros tiempos y la gente que viene a nuestras escuelas de sanidad, y he explicado por qué estas cosas las he tenido que profundizar, pero usted tiene que saber por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué cuando le pusieron la corona de espinas? Una de las cosas más difíciles que la gente no lee es cuando Jesús le pone la corona de espinas. Cuando le ponen la corona de espinas, dice la Biblia que alguien le golpeó la cabeza. Un día estuve en una librería y en la librería tenía una réplica de lo que podría ser la corona de espinas. La tenían exhibida solamente como un tema no para la venta, sino para que la gente la viera. Y cuando la vi, son espinas más o menos de 8 centímetros. Y un día fui a estudiar de qué hacían estas coronas de espinas. Tal manera que son espinas fuertes, que perforan fácil. Y cuando se la ponen en la cabeza ya lo hirieron, pero le golpean la cabeza. Le golpean la cara. Dice la Biblia que en él no iba a parecer porque desfiguraron su rostro y desfiguraron su espalda. Para 3 cosas. 1, porque los seres humanos merecíamos, por causa del pecado, recibir un castigo. Porque ninguna persona se puede quedar sin merecer lo que ha hecho acá en la tierra. Tiene que alguien tomar su lugar para ser liberado de esa consecuencia. Lo segundo dice en Isaías, yo no sé si póngame ese Isaías 53, 4 y 5. Por favor, si lo tiene a la mano ahí para que lo ponga. Isaías 53, 4 y 5, para que lea esto, que esto es bello, este cuadro. Es doloroso porque a Jesús le costó todo, pero para nosotros es un cuadro de redención maravilloso. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que a Él le agobiaban. Pensamos que sus dificultades, ¿qué dice? Pero no, es un castigo por nuestros propios pecados. 5 dice así, pero Él fue traspasado. ¿Qué le traspasaron? Las manos, los pies, la cabeza, el costado, la cara, todas se la traspasaron. Dice la Biblia, por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Pero mire lo que sigue, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Y después, ¿qué dice? Cuando vaya el último mensaje que se llama la medicina de Dios, esto fue lo que a mí más me ha bendecido en este año, desde el año pasado, fue que me di cuenta que para sanarse, usted puede cuidarse, que va a comer salmoncito, que las verduras, que todas las cosas, pero si usted no tiene paz, usted no se sana. Si usted cree que el salmón es la solución para su cuerpo, le tengo una mala noticia, el salmón ya no es saludable. Porque el salmón come partículas de plástico en el mar. ¿Qué le espera al ser humano entonces? Volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que cada vez que usted coma, ¿qué tiene que hacer? Orar, bendecir los alimentos. Usted no sabe de qué gallina viene ese huevo. Las verduras, hay toda una manera de hacerlas. Usted no sabe de qué cultivo vienen. Las frutas, hoy en día usted no sabe qué. Yo conozco gente que dice, prohibido tomar leche. ¿No ha escuchado usted eso? Y estos días estaba escuchando los 10 hombres más viejos del mundo. Uno de ellos está en Estados Unidos, que tiene 109 años. Le dijeron, bueno, ¿y usted cómo hace para estar a esa edad? Tomé leche de niño hasta no decir más. Vivía tranquilo y siempre he sido una persona calmada. Ese es mi secreto, dice él. ¿A quién le creemos entonces? Si me ofrece leche, ¿qué hay que hacer? Bendecirla en el nombre de Jesús y ahí sí nos la tomamos. Cuando por ahí hay un doctor todo raro que lo veo yo por ahí, que dice que no hay que comer frutas, mi sentido común santificado dice que si Dios creó los árboles, no los creó simplemente para que las frutas se perdieran y lo comieran los pájaros. Que tiene su día, tiene su momento, tiene su hora, perfecto. Pero que sea malo, yo digo, la bendigo en el nombre de Jesús y me lo va a comer, porque la Biblia dice que en el posterior tiempo le prohibirán hasta comer, hasta casarse, porque le hará mal. Eso dice Pablo. Por eso es que algunos dicen, yo no me he casado, pastor. Dice que prohibirán casarse, comerse, y que dice, cuando usted tiene que santificar los alimentos y comérselos en el nombre de Jesús. Por eso todos tienen que orar. Eso sí, no tome Coca-Cola, que eso no esté santificada, por más que le oren. Entonces, lo que dice la palabra dice, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, y después que dice, y fue azotado. Están las dos relacionadas para que nosotros fuéramos sanos.
la paz y la sanidad están relacionados, como el perdón y la sanidad están relacionadas, todas en la Biblia. Y hoy los médicos dan la razón de estas cosas. La gente más estresada es la gente más intoxicada en el hígado. Vaya y googleen, porque hay gente que mientras yo predicando me va googleando como yo estoy diciendo acá cosas raras. Tranquilo que yo he leído. Así que usted va, investigue y diga, a ver, ¿qué relación tiene el estrés con el hígado graso? Entonces usted puede ponerse que agüitas de boldo, sí, perfecto, haga todo eso, lo que tiene que hacer es el estrés. No existen purgas. Yo pensaba que sí. Pues siempre usted dice, está malo el hígado, purgas, métale purgas. Y los médicos que son de verdad, que estudian de verdad, no dicen no haga purgas, deje que él comience a cambiar todo su estilo, su comida, y el hígado se va recuperando solo. Deje de meterle cerveza, deje de meterle alcohol, deje de meterle un montón de cosas raras y se dará cuenta que su hígado comienza a recuperarse. Y tenga sobre todo una vida tranquila. ¿Estamos? No les gusta a muchos. Yo sé cuando no les gusta a algunos. ¿Usted cree que yo voy a dejar de decir lo que tengo que decir porque a alguien no le guste? No. Quinto, Dios quiere sanarlo financieramente a usted también. Hay gente que no le gusta, y no voy a poner el versículo antes porque algunos se van a desmayar con este versículo. Quiero que usted se prepare como anoche los preparé a todos. Usted tiene que conocer que la gente que ya viene tiempo con nosotros ya nos conoce. Porque yo sé que hay gente que ha tenido malas experiencias en la vida y no saben. Entonces, cuando usted tiene malas experiencias en la vida, lo relaciona todo en la vida. Porque usted va haciendo una cosa que se llama relación de las cosas. Si yo tuve una mala experiencia, todos son así. Si los hombres son infieles, todos son infieles. Entonces, cuando usted comienza a hacer ese tipo de relación, no entiende bien, pero quiero que lea este pasaje para que vea la intención original de la Biblia, no son mis pensamientos. No está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33. Los apóstoles, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes eran? Los apóstoles, ¿quiénes eran los apóstoles? Los 12 hombres que Dios había elegido, que Jesús había formado. Ellos daban testimonio con poder ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué dice? Porque esa relación y la gran, lea eso, y la gran bendición de Dios, ¿qué dice la Biblia? Estaba sobre todos ellos. Ellos daban testimonio con poder de la resurrección y la bendición fluía, y la bendición fluía. Todos veían la abundancia de Dios. Dice, no habían necesitados, este es el plan de Dios entre ellos. ¿Por qué no habían necesitados? Porque los que tenían terrenos y casas los vendían, versículo 35, perdón, y los ponían a los pies de los apóstoles los ponían para que las personas tuvieran. Desafortunadamente por el pecado, por un montón de gente que ha sido aprovechada de la fe de las personas. Esto no es irle a quitar, acá no era una viuda que no tenía ni una casita y la entregó a los apóstoles y la dejaron viviendo en la calle. Lo que dice acá, para que usted lo lea en la casa, ¿qué es? Que había tanta bendición que la gente no tenía ni una ni dos casas, tenía muchas casas. Entonces, ¿qué hacía la gente que tenía casas y terrenos porque Dios los había bendecido tanto? Las daban para poder equilibrar la economía de los necesitados. Cuando algún día usted le ponga cuidado a la economía bíblica, se da cuenta que la economía bíblica es la respuesta. Yo no hago parte de ninguna corriente ni ideológica ni política, y por ello yo entendí esto rápidamente, que ni el capitalismo ni el socialismo en algún momento bíblicamente se tienen que encontrar. ¿Por qué? Porque el principio de la Biblia, ¿qué es? Que Dios iba a bendecir a gente, no era para que se volvieran más ricos y otros se volvieran más pobres, sino en medio de su bendición ellos traían y decían, ustedes que son los que administran la casa de Dios, mire quienes tienen necesidades, para que ninguna persona en la iglesia padezca necesidad, porque a nosotros Dios nos ha bendecido tanto que ponemos, por eso dice la Biblia, vendían casas y terrenos. No era que le quitaban a una ancianita la casita y la dejaban viviendo en la calle para que el pastor viviera bien. No era para eso, era para que la gente prosperara, y todos, ninguno había necesitado. ¿Por qué? Porque la cultura judío-cristiana es esta. Si un judío le va mal, ¿qué tiene que hacer? Vaya donde sus hermanos de carne y lo ayudan. Se reúne la comunidad y dice, lo vamos a ayudar para que salga. Vuelve y quiebra, lo ayudan 2. Vuelve y quiebra, lo ayudan 3. A la cuarta le dicen, no lo ayudamos nunca más, vaya y hable con Dios porque usted tiene un problema con Dios, y hasta luego.
porque esa era. La Biblia dice que en el año 50, ¿qué tenían que hacer los judíos? Perdonarle a todo mundo las deudas y liberarlos de las deudas. ¿Para qué? Para que una economía no se desbalanceara, donde unos tienen muchos y otros tienen poco. Entonces, por eso ese pensamiento socialista marxista lo que hace es: quitémosle a los que tienen. Y la Biblia no dice eso, es que lo daban. Entonces la economía se mantenía equilibrada. Gente tenía, pero no dejaban a ninguno en la pobreza. ¿No le parece extraordinario? A mí me parece extraordinario la sabiduría de Dios, porque ninguno tenía necesidad. Así, y ese es el plan de Dios. Dios quiere sanar nuestra economía. Usted dirá: pastor, tengo que vender la casa. Entonces no estoy pidiéndole eso. Lo que estoy diciendo es que el plan original de Dios, ahora no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque para llegar a esta dimensión se necesita mucha sabiduría y necesita mucho temor de Dios en las personas. Y Dios, por eso, este fue el diseño de la iglesia primitiva. No es un diseño que posiblemente, no sé si lo podamos ver en el final de los tiempos, pero la Biblia dice que tú tienes que rescatar a los hermanos siempre y estar con ellos, los hermanos de la fe, dice la Biblia primero. Y es esto: no solamente Dios quiere sanar su economía, sino Dios quiere sanar sus relaciones. Estoy apenas, me gusta el tiempo que me quedó para estos 2 puntos finales. Pongan atención a lo que le voy a decir hasta el final, o el Señor le quiere hablar a ustedes. En la Biblia no existe sanidad matrimonial. Yo he buscado, yo he leído acerca de la sanidad matrimonial y no existe una sanidad matrimonial. El concepto que existe en la palabra es sanidad con el prójimo. Por eso la palabra dice: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Quiere decir que el reflejo de mi amor por Dios es mi reflejo con el amor con el prójimo. ¿Cuánto yo amo a Dios? Jesús dice que se tiene que ver reflejado en cuánto amo al prójimo. Voy despacio para lo que le voy a decir. Dios quiere sanar relacionalmente a las personas. Antes de que usted sea hijo de yo no sé quién es su papá o su mamá, si usted no lo sabía, usted es hijo de Dios. Ese es el concepto de la Biblia. Todos vinimos de Dios. Nadie fue el resultado de que se descachó la mamá, el papá, nada. Es el producto de un diseño divino. Entonces, si todos estamos delante de Dios, si Dios es mi papá, pero Dios también es el papá de mi esposa, ¿cómo se soluciona ese tema? Si es el papá de ella, es mi suegro. Y si Dios es mi papá, es el suegro de ella. Entonces, ¿qué hace Dios en la pelea de hijos? No es de esposos. ¿Es una pelea de qué? De hijos, no de esposos. Si usted pelea con sus hijos o con su papá, claro, terrenalmente son sus papás y son sus hijos. Por eso la Biblia dice que el que honra a papá y a mamá será de largos días sobre la tierra y las cosas le irán bien. ¿Por qué? Porque juntos son hijos de Dios el papá y el hijo y la papá son hijos de Dios. Pero delante de Dios, el papá es la autoridad y el hijo no es autoridad delante de Dios acá en la tierra. Hasta que el hijo dejará a papá y a mamá y se irá de la casa y se unirá a otra persona y ya esa autoridad igual deja de ser. Ese es el modelo de Dios. Dios quiere sanarnos relacionalmente porque lo que nos está matando en este tiempo presente es el resentimiento. Hay mucho resentimiento en el corazón de la gente. Y Job capítulo 42 versículo 10, vamos a leer algo bien interesante. Job pasó por todas las pruebas. Un día una señora me dijo, yo le entendí su inocencia al decirme, pastor, es que yo he pasado como Job las pruebas. Yo digo, pues poquito. Job en una semana perdió todo. Se mueren los hijos, se muere su esposa, pierde la plata, pierde todo y le da una enfermedad que dice la Biblia que estaba tan desesperado
que le dio de pie a cabezas que se rascaba con una teja de barro. ¿Usted se imagina qué puede ser el resultado? Dice que se bañaba en ceniza, que lo usaban de una manera medicinal porque no se aguantaba rascarse tanto de día y de noche. Cuando vienen 4 amigos de su infancia y con el cual ellos crecieron y hacían banquetes, y Job los ve venir y ve como una esperanza para su vida. Y los amigos guardan silencio por 7 días y lo ven así en esa condición, iban, venían, lo miraban y lo observaban hasta que comienzan a atreverse a hablar y decir: Job, todo lo que le pasa a usted es porque usted ha pecado. Y comienzan un proceso de juzgarlo y decirle un montón de cosas, y dígale cosas. Y Job trata de argumentarle y decirle: pero no es así, yo he guardado mi corazón, lo otro, y eso. Cuando termina toda la historia, usted llega al capítulo 42, donde Dios se le aparece a Job y le dice esto: Job, cíñete y ponte de mí como un varón valiente. Yo quiero que te pares delante de mí, no te quiero ver derrotado. Pare como un hombre, porque como un hombre te voy a hablar. Y comienza a hacerle un montón de preguntas. Y Job tiene un encuentro con Dios maravilloso y extraordinario. Y estando en ese encuentro extraordinario con Dios, Dios le dice a Job: te falta una cosa nomás, y es esta: ve y vas a orar por tus amigos, que no son amigos, pero Dios le dice: son amigos tuyos. Te juzgaron y te juzgaron y te dijeron, pero tranquilo. Pero porque Dios ya le ha pegado una regañiza a los 4, venga, les dice: vengan para acá y les voy a decir algo. Ustedes hablaron en mi nombre, pero todo lo que dijeron no es mío. Ustedes hablan en mi nombre, pero yo nada de eso les creo. Eso no era así lo que ustedes le dijeron a Job. Y les voy a decir algo, le dice Dios: a ustedes no les escucho la oración. Si ustedes quieren ser perdonados, la única persona que puede orar por ustedes para que yo los perdone es Job. Si ustedes me piden perdón, no los perdono. Solo Job puede orar por ustedes. ¿No le parece precioso el cuadro? ¿Qué tienen que hacer los 4? En bloque venir y decirle a Job: Job, Dios nos mandó a que tú oraras por nosotros. ¿Qué puede hacer uno cuando uno ve que la gente que ha hablado tan mal de usted ahora los tiene humillados? Si responde mal Job, se acabó lo que Dios iba a hacer con él, pero él respondió de la manera correcta. ¿Qué hizo? Y quitó Jehová la aflicción, la enfermedad, el quebranto, el dolor de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y después Dios le aumentó ¿qué? El doble de todas las cosas que tenía. Tenía una esposa horrible, porque la Biblia lo dice, de corazón. No sé físicamente, porque la Biblia no dice eso. Y dice la Biblia que Dios le dio una mujer hermosísima. Dice que las hijas de Job eran las más lindas de la tierra, cuando Dios restauró todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio el doble cuando él perdonó y bendijo a sus amigos. Yo no me quiero dar con vuelta esta mañana a usted, pero yo le voy a decir algo categóricamente y se lo voy a dar con firmeza. Yo creo que una persona que se muera odiando no va al cielo. Una persona que se muera odiando no va a ir al cielo. Porque el perdón fue lo que Dios nos dejó a los seres humanos para podernos sanar, para podernos restaurar y para poder convivir en medio de tanto dolor y tanta tragedia. Cuando usted y yo perdonamos y bendecimos a las personas, no nos estamos salvando nosotros, no estamos salvando a los demás, nos estamos salvando nosotros de caer presos del odio. Yo conocí este caso, que lo he compartido en la iglesia en el pasado, hace mucho tiempo, de una persona que alguien le mató a su hijo en un accidente. Y la reacción de esta persona en medio de ver el dolor de su hijo accidentado es no poder controlar la ira, y terminó en odio, esperando poderse vengar, hasta que se vengó y terminó matando a la persona que mató a su hijo. Conclusión, terminó en la cárcel, la mamá destruida, la señora destruida y toda la familia destruida. ¿Por un acto de qué?
de dolor y de odio de no poder perdonar. Por eso cuando Dios dice perdona tus enemigos, es porque Dios nos dejó eso, la única manera de salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando el corazón es picado por este veneno, ese veneno sigue recorriendo, porque todo empieza con una herida, pero una herida no trabajada se termina en un resentimiento. Un resentimiento no solucionado se convierte ¿qué? En un odio. Un odio no trabajado se convierte en una profunda amargura. La amargura trae rencor, el rencor trae depresión, y la depresión tarde o temprano traerá la muerte de las personas. Por eso Dios dice, yo quiero sanarte relacionalmente. Dios lo puso al final de todo. ¿Qué dijo? Ama a tus enemigos. Ahí caben todos. La mujer, el esposo, los hijos, el suegro, la suegra, el jefe, a todos los metió porque dijo, ama a tus enemigos. Por eso Dios quiere sanarnos. El remedio de Dios para restaurar, para quitarnos tanta enfermedad es sanarnos del alma, sanarnos del espíritu. Y la manera para sanarnos, Dios dice, hasta que tú no comiences a orar, que esto es parte de la medicina de Dios, comienza a orar por toda la gente que te ha hecho daño, comienza a bendecirla y te vas a dar cuenta que te vas a comenzar ¿a qué? A sanar. Y lo último, y con esto termino este mensaje, es que Dios quiere sanarnos en la identidad y en el propósito que Él tiene para nosotros. Dios quiere sanar nuestra identidad y nuestro propósito. Efesios capítulo 1, versículo 5, vea esto que dice la Biblia. La Biblia dice así, Dios decidió de antemano, ¿qué dice la Biblia? Adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? ¿Y qué dice la Biblia? Y eso precisamente es lo que Él quería hacer. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y le dio gran gusto hacerlo. Lo que esta mañana quiero ponerle en su mente es la palabra y en su corazón, por supuesto. Y que esta mañana usted se va a la casa meditando y esta semana vaya meditando, así sea en el final. El final es lo que uno más recuerda, por eso siempre selecciono el final. Usted tiene que recordar una cosa. Dios a usted lo hizo su hijo. Dice la Biblia, de antemano. Antes que el mundo fuese hecho, dice en la otra versión, antes de que todo fuera creado, Dios nos adoptó para ser miembros de su familia. Ahora somos parte de su familia. Y no solamente lo quiso porque lo quiso, simplemente dice la Biblia, es que le dio gusto, le dio alegría que nosotros seamos sus hijos. Quiere decir, y esto a mí me comenzó a sanar mi identidad, es decir, a Dios le da alegría verme. Dios le da alegría que yo sea su hijo. No es decir, no, esté siempre con sus fallas, con sus culpas, con sus cosas. Dice la Biblia, eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Cuándo lo planeó Dios? Desde antes que todo fuese hecho, Dios lo planeó. Y le da un gran gusto verme ser su hijo, como le da a usted un gran gusto verlo a usted. A pesar de todo lo que hace, a pesar de todo lo que es, Dios le da un gran gusto verlo todos los días a usted. Cuando usted se presenta, llora y le dice, Padre, el cielo se alegra, Dios se alegra porque usted fue elegido para ser miembro de la familia. Así que como le decía en la anterior, en lo que le dije en primera de Pedro, se lo digo ahora. Tenemos familia terrenal. En este mundo hemos adquirido una identidad, pero la identidad que tenemos que tomar ahora, ¿cuál es? La identidad de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Tenemos esos principios de Dios. Y los hijos de Dios tienen una cosa en particular, son gente de coraje. Son gente que lucha, son gente esforzada, son gente valiente. Por eso cuando la gente dice, no, yo no puedo, yo no dejo estas cosas, digo, usted puede en el nombre de Jesús, porque hay que ser valiente en este mundo para dejar tantas cosas. Cuando la gente escucha esos temas del perdón, dice, eso es muy difícil. Gente dice, yo no vuelvo a la iglesia porque yo no he podido perdonar. Pero quiero decirle que usted tiene el ADN, usted tiene la identidad de hijo de Dios, y los hijos de Dios somos fuertes. Los hijos de Dios somos valientes. Los hijos de Dios podemos perdonar porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Para mi mente es imposible perdonar a alguien que me haya hecho tanto daño, pero dentro de mí está Jesús, y Jesús está diciendo, tú puedes perdonar, tú eres hijo de Dios, tú tienes el ADN de Dios. Dios no tiene resentimiento, Dios no guarda rencor con nadie. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero a la hora de la misericordia, ¿cómo es? Grande. Eso está en mí. Ese mismo ADN está en mí. Yo no tengo que parecerme a nadie. No tengo que tratar de imitarme a nadie. Yo lo que tengo que imitar es al Hijo de Dios. Yo tengo que parecerme a Cristo porque esa es mi identidad. Una identidad victoriosa y maravillosa. Y dice Efesios capítulo 2, 10, y cierra con esto el apóstol Pablo explicando todo el misterio de la salvación y diciendo esto. Pues somos.
¿Qué somos nosotros? Somos la obra maestra de Dios. Es decir, Dios como un artesano, como un escultor, como un pintor, ¿qué hizo? Tomó su tiempo para crearnos, para diseñarnos. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Que mi propósito en la tierra, ¿qué es? Hacer cosas buenas en la tierra. Y eso usted tiene que meterse en la cabeza, y tiene que meterse en la cabeza para sus hijos. Es decir, mis hijos fueron diseñados y creados para hacer cosas buenas. Ellos no van a terminar en drogadicciones, no van a terminar en alcoholismo, no van a terminar en inmoralidades, no van a terminar siendo un fracaso, porque ellos fueron diseñados, pensados por Dios mismo. El ADN que corre en ellos es que tenemos una tendencia poderosa para hacer lo bueno. Así como el ADN del diablo es sembrar en la gente destrucción y muerte, el ADN de Cristo, ¿qué es? Dentro de mí está Cristo, que me impulsa a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Y no tenemos que terminar en destrucción, porque yo fui creado, usted fue creado para hacer las cosas buenas. Tiene que pensar todos los días, yo fui diseñado no para acabar amargado, solo, triste. Yo no fui diseñado para eso. Yo no fui diseñado para ser abandonado. Yo no fui diseñado para abandonar. Yo no fui diseñado para acabar con una botella y que una botella me quite de este mundo. Yo no fui diseñado para quitarme la vida con un lazo o con unas pastillas. Yo fui creado para hacer cosas buenas, y esas no están en el plan de Dios. Tiene que creerlo, porque Dios quiere sanar la identidad suya y quiere sanar el propósito. Puede que usted no sepa para qué vino a este mundo, pero tiene que saber algo. Usted fue creado para hacer cosas buenas. Eso está dentro de su ADN. Es decir, usted no fue diseñado para la maldad ni para la destrucción. Usted fue diseñado para hacer cosas buenas. Dentro de usted está la capacidad, el potencial para hacer cosas buenas. Dios nunca va a ser su sueño verlo usted terminar por allá en un casino destruido. Nunca es el sueño de Dios verlo usted destruido en medio de unos burdeles. Nunca es el sueño de Dios verlo morir a usted con un cigarrillo. Nunca fue el sueño de Dios verlo usted abandonado en un lugar geriátrico. No fue el sueño de Dios verlo usted por allá botado en un lugar clínico, dopado y amarrado. Usted no tiene que pensar nunca así cuando el diablo venga a atacar. Le dice, eso no fue lo que Dios planeó para mí. Dios me planeó para hacer cosas buenas en la tierra, y así no voy a terminar. El ADN del cielo dice que yo fui diseñado para otras cosas, porque Dios está en mí. Entonces Dios quiere sanar estas 7 esferas en su vida. Pongámonos en pie, por favor. Esta mañana te agradecemos, Jesús. Tú eres el sanador. En tus alas viene la sanidad, Señor, para los que te temen, Señor. Tú quieres sanarnos, tú quieres restaurarnos. Tú nunca pensaste vernos destruidos y derrotados, Señor. En este mundo podremos pasar por momentos difíciles, tener pérdidas, pero nuestro final no será un final derrotado, Señor. Nuestro final no será un final de destrucción. Fuimos diseñados para buenas obras. Dios planeó eso para nuestras vidas. En el ADN que corre por nuestras venas espiritual dice que yo fui diseñado para hacer lo correcto, para hacer lo verdadero. Así que le ordeno al pecado, a la enfermedad, a la maldad, que no se puede apoderar de mi vida, ni mi destino, ni mi propósito, porque yo fui diseñado para terminar bien. Yo fui diseñado para morir en los brazos de Jesucristo. Yo fui diseñado para terminar mis días en paz. Yo fui diseñado para terminar con un corazón en paz. Gracias, Jesús, esta mañana, porque tú quieres sanar todo tu pueblo, Señor, y restaurarlo, Señor. Al Dios sea toda la gloria. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo sea toda la gloria. Que esta mañana el Espíritu Santo coloque la semilla de la palabra, la coloque en el Espíritu, Señor, y produzca un fruto abundante. No permitas que este mensaje se muera, sino que este mensaje produzca fruto en el corazón de tu pueblo, porque es el deseo tuyo.
tú quieres sanar a tu pueblo, quieres restaurar a tu pueblo, quieres levantarlo, Señor, y ponerlo aún en medio de que la oscuridad en la tierra aumente. Tú nos llamaste a brillar y a hacer luz en este tiempo oscuro en la tierra, Señor, donde Dios habita en medio de nosotros. Sabemos que algún día será total esta promesa. Ahora es parcial, pero tú quieres habitar en medio de nosotros. Y en medio de nosotros podamos ver la gloria tuya, Señor, y la manifestación de tu poder, Señor. Señor, te adoramos, te exaltamos a ti esta mañana y bendigo todo este pueblo, Señor. Y oro que la paz de Cristo vaya con ellos y la presencia de Cristo se apodere de sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús esta mañana. A Jesús sea la gloria.